Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados. Y todos los seres amados que vienen siendo congregados en gracia de Dios como punto de partida, como oferta natural, en el orden natural y en lo que se persigue en gracia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios Padre Creador, con Jesucristo, caminando como testimonios del Evangelio, siendo evangelios vivos, pero es una evangelización acorde a la palabra de Dios para ir vinculando progresivamente. Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y esta Fundación Cambio Gnosis. Ampliar en esa metacognición la sabiduría divina, el conocimiento humano y el aprendizaje empírico en experiencias de vida significativas en cada ser siendo. Testimonio de vida vinculando la singularidad con la divinidad para hacer la voluntad de Dios. Esa comunión íntima, la cruz vertical de cada ser, indelegable, imprescriptible, inalienable de cada ser. Por tanto, ya la educación, cultura y formación, conforme se decía en Gracia a Dios hace un momento, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y previamente se decía Fundación Amayá, hoy 26 de enero del año 2023, en campus. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta su fundación, de todos, de toda la humanidad, Cambio Gnosis. Cambio o transformación en las formas, los estilos y las prácticas del conocimiento, que como retomando aquí lo que se decía hace un breve momento, sabiduría divina, conocimiento humano, desde las diversas culturas, desde los diversos acervos culturales, desde las diversas prácticas, que eso implica también una lectura situada de o configuración de los sistemas ambientales de información, más que sistemas de formación o de información basados en la formación ambiental, que es la lectura superficial, la ecología, el sistema biótico, abiótico, lo natural, lo físico, lo material, fuera lo humano, fuera lo energético, eso así no como se viene haciendo, pues es una crítica en sentido propositivo, instando por desarrollar el hemisferio creativo. Si es en esa triangulación humana, desde esa perspectiva intelectual, pues la lógica sistémica, además de la lógica científica, es decir, lo deductivo, pero también lo inductivo, lo inferencial, y lo abductivo, que es la hermenéutica, el estar comparando el ser y el deber ser, pero no el deber ser respecto de la norma, lo dogmático, lo entre comillas establecido por mandos humanos, por controles humanos, por gobierno humano, no. Si se va a hacer la hermenéutica es en relación con la voluntad de Dios, con la creación, el plan de Dios. Debe ser acorde a ello, es caminar frente a ello, es la comparación frente a ello, no estarnos comparando entre nosotros, porque quedamos una redundante en lo mismo. En soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, que se traduce es en dejar en lo escrito, o sea, lo que llaman ahí en el marco teórico, dejarlo en el campo, sí, pero en un activismo, y aquí no se pueden confundir la malicia con la milicia, como decía Wilson Tamayo en la meditación de la palabra de Dios hoy. Porque la malicia, que la malicia indígena, que ese sentido, no, eso es del enemigo, del adversario, del opositor. Aquí sería bienicia. Bien vivir y bienaventuranza, es en lo correcto, en la derecha de Dios, caminando de la mano de Dios, aparte de nada, con Dios todo. Y ahí viene la milicia, pero no es de tomar de armas tomar y de la guerra, que es lo que es el acuerdo político. Ya recuerdo y corrijo, ampliando, ahorita se decía en reflexión en la Escuela de la Conciencia Ambiental, que el que hablaba de la paz como un acuerdo de lo político, que queda en lo escrito, incluso decía Wilson Tamayo, que es el fin, que queda en lo escrito. No, es eso para recordar, tenerlo por el sistema, digamos, o la forma de conexión o la vinculación que se ha dado
por la misma colonización de la lectura, escritura, del lenguaje escrito, de la europeización, occidentalización que llegó a Abya Yala, a América, que es precisamente la castellanización. Pues así se ha proclamado también el Evangelio y la palabra de Dios se escribió por el hermano Santiago, por San Jerónimo también en su momento, que llegaba al latín, pasar del hebreo al griego al latín, la traducción, y bueno, se quedó ahí en la lectura escritura, y se desarrolló la poesía, el arte, la estética. Ese es un ámbito, un campus, un avatar. Pero hay otras formas de conexión, estética, poética, profética, pelética, peluda, todo, como se dice pues en los cantos de los niños. Acá es muy lindo, pues en campo, en la tradición provincia Cartama, pero también área metropolitana, el Valle Aburrá, Antioquia, pues regionalistas, son estribillos y son hipocorísticos y son cantos infantiles o de jóvenes, y a un adulto uno los recuerda, se va volviendo en gracia de Dios uno un niño, una criatura también, va ganando un poquito en obediencia, en humildad, en castidad. Entonces, pues, dicen por ahí que son enfermedades, trastornos, alteraciones ya más que de la personalidad, de la memoria, de la funcionalidad del cerebro, que a eso vamos. O sea, triangular, si se habla del cerebro, el hemisferio creativo, la estética, la poética, liberarse de lo escrito, del formato, de la estructura rígida, y dejar penetrar lo sutil, lo estético, lo que impregna de felicidad, de libertad, de paz, pero que sale del corazón, que es lo que decía Wilson, y hemos dicho siempre, y incluso hay un testimonio que con la compañera de la Facultad Nacional de Salud Pública, Sandra Albarán, para un congreso de la Facultad Nacional de Salud Pública hace algunos años, que era en equidad y paz, precisamente se le daba este testimonio, ¿no? Es la paz del corazón, es la paz en Dios, que es en libertad además y en felicidad, porque esa es plenitud, es lo que vino a traer nuestro Señor Jesús, plenitud a la ley y a lo escrito, pero más que eso es la plenitud en la configuración de redes fraternales, espirituales, además de personales, que esa red personal implica tanto el sistema neuronal y espiritual, pero el sistema emocional, o sea, esa paz en alma, mente y cuerpo, que es en sentir, pensar y actuar, o sea, corazón con la razón y la pasión, movidas ahí. Más allá del concepto sentipensante, sentir y pensar conectados, también está el hacer. O sea, es haciendo la analogía al ciclo de mi planear, ejecutar y evaluar. Un ciclo completo, un continuum, no una partecita, no sumando partecitas, no hacer una partecita y dejarle al otro la otra. Y entonces lo repliego. Entonces el administrador es muy bueno porque tiene la capacidad de identificar de manera utilitarista o de acuerdo a un modelo, de acuerdo a un estándar, quién hace qué y cómo, y cumple una partecita y la lista de chequeo. No dice nada. Eso es integrando procesos en sí con otros y todos. Eso es una trama vital. Fijo Capra, pero es en Teilhard de Chardin, es toda esa biosfera. Todos entramados o rizoman las complejidades, Edgar Morán, y ya que estamos hablando de autores, Maldonado, pero las tramas están de Jesucristo. Hoy enseñando la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, ser luz del mundo, no esconder bajo el celemín, bajo la cama la luz, no. Si mi Dios nos ha dado unos carismas, en gracia del Espíritu Santo, con dones, talentos y gracias, dando gracias a Dios, pero compartir las gracias con todos, seres amados, y replegarlo en la naturaleza otra, o sea, con la creación, que no recibirán gracias del Espíritu Santo, pero tienen, como se dice, pues ya citando autores, Rudolf de Groot y otros, funciones de la naturaleza, Robert Constanza, respectivamente, de Wageningen University y el Instituto Gunn de los Estados Unidos. Pero hay otras aproximaciones como en NAES, más allá de la ecología superficial, que es la ecología profunda. Ir a las capas de esta periferia, de este biotraje, tanto humano como no humano, de la especie otra, o sea, eso que llaman la dermis de la Tierra, ¿no? Ir a las profundidades de la Tierra, allá donde está el fuego, el magma ardiendo, donde están todos los gases y vapores, o sea, está el fuego, está el aire,
está la masa de la tierra, los minerales, está en las aguas, están todas esas formas de energía o manifestaciones de energía o energías tales, internas, pero también las que van allá a la atmósfera. Adentro, en contorno que es la piel humana, y afuera, entorno. Entonces la gente se queda en el entorno, las maticas, sembrar arbolitos y muy bien, recoger basura, o sea, la limpieza, la estética, ¿no? Eso como conecta a nivel sutil con capas profundas allá adentro, después de la atmósfera. ¿Qué pasa después de donde lo que se alcanza a vislumbrar, a ver o a prefigurar en un arquetipo, que es a donde vamos en el modelo del orden natural con el seminario ambiental del orden natural, esa tríada de llevar allá el arquetipo natural, social y cultural, es llevar a mirar en esas culturas que es de cosmovisiones, cosmogonías como los Guna Dule, persona que habita el cosmos, donde dibujan el abuelo sol, donde dibujan la abuela luna, pero es mirar la arqueología sagrada de esa revelación, de esa manifestación, de esa creación de Dios, que es criatura. ¿Cómo conecta con el resto? Todo y las partes. Es que eso es infinito. Eso es para Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Eso para lo humano es soberbia espiritual, intelectual y emocional pretender que va a decir eso, que lanzando satélites de la NASA. Más fácil los NASA de allí del Cauca, indígenas que han tenido experiencias de vida mística, espiritual, de conexión con la divinidad, que han tenido experiencias de vida colectiva en un bien común como Madre Tierra, que han tenido, así sea en los rituales o en los pagamentos, en las formas de creencias que se podrían considerar paganas, herejías dentro de lo cristiano, mundanas, pero conectan espiritualmente en sus rituales, sus pagamentos, energéticamente, con los llamados ahí demonios, espíritus, o que todos, según las creencias, las prácticas propias del acervo cultural de los grupos étnicos, que son diversos, son muchos. Colombia, un montón, más de 100. Y han habido más y se han ido extinguiendo precisamente por la poscolonización. En la llamada descubrimiento de América murieron muchos y otros se extinguieron. Se dice, por ejemplo, había ya las mayas que llegaron a una conciencia colectiva, llegaron a una conciencia planetaria. O sea, habían avanzado niveles de conciencia personal. La sociedad occidental está todavía en el nivel de conciencia individual, personal, formal, porque es competición. Esa es la globalización. Esnovismo, egoísmo y estupidismo. Y sí se menciona así, ser solidario, la interacción, la interrelación, bla, bla, bla. Que la complejidad, las complejidades, que lo sistémico, bla, bla, bla. Que lo holístico, paz y tal. Es decir, sí, ya tuvimos en cuenta las partes. Vea, le toca a fulano, le toca... No, eso no se reparte. Ni partes, ni repartes, ni te apartes de Dios. En voluntad de Dios, el amor es congregación, amornización. Es la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, siendo testimonio de vida eterna en este plano terrenal para ir ascendiendo de la mano de Dios hacia arriba. Encarnado en Jesucristo, persona de la Trinidad, pero con el Espíritu Santo, el Paráclito, que ese es el interventor del proceso. Si se va a hacer la analogía con los ciclos de proyectos del marco lógico, pero no interviene. Está allí, está disponible, habita en todos. Si ha sido bautismado, si hay fe, si hay confianza y esperanza en Dios. Si no, es difícil. Si es ateo, si es anticristiano, es muy difícil que logres llevar o se logre llevar a ser trascendente, a trascender más allá de comprender, que es del Carderis. Amor, misericordia y compasión divina. En el amor, la verdad y la justicia divina, que sería desde la ley más que mosaica, la ley de Jesucristo, pues con Jesucristo que le da plenitud, ponerla en el corazón. De hoy en adelante, diríamos más o menos allí en la palabra, con el Espíritu Santo sigue. Y podrás hacer cosas mayores si hay fe. Tienen la compañía del Espíritu Santo cuando asciende Jesús a los cielos. Pero sigue vivo, sigue activo, sigue propositivo a la voluntad de Dios, conectando con Abba. Y eso trasciende el mero hecho del entendimiento, que ahí vuelvo al inicio.
Se queda uno con la sola lógica del método científico, las partes por aparte, y se reparte. Le cito otro autor, Van Bertalanffy, y en eso se quedó todas las ciencias, disciplinar, una partecita, y cada vez se subdivide, se atomiza más. Los androides, ahora con la inteligencia artificial, sí, sí, muy al detalle. Ay, pero los detalles son los que enamoran en el amor de Dios. El scamming, ese barrido que se hace en el escáner, que es las partecitas, el todo se congrega con el scamming. Pero el abatimiento entre scamming y scanning, o sea, las partes y el todo, en esa hermenéutica, y ahora ya, como dice Fray Nelson Medina, tome nota de esto que le puede servir, o que le interesa, o que nos conviene. Esto es, de hoy en adelante, algo que el Espíritu Santo nos comparte para hablar de la hermenéutica en un Deus ontonómico orden natural. O sea, en el orden natural de la creación por el Creador instaurado a partir de una concepción divina, el Deus, Dios, el día que dominó el Señor, la resurrección, la onto, que es la vinculación del ser siendo, pero no solo carne, sino mente y alma, un todo, vinculante, no las partes del, como dice Adán, del desarrollo sostenible, que es la crítica. Aquí está la naturaleza, aquí está la sociedad y ni siquiera la cultura, la economía, pero la economía financiera, la economía de capital. Ah, sí, ya le llevé a la Sierra Nevada de Santa Marta productos hechos en tarros, hechos por la economía de capital, que puede ser, sí, producción de pollution emission prevention, prevención de la contaminación en la fuente, puede ser el sistema de gestión ambiental, que es por sectores, con la ISO, que son para el que las hizo, International Standard Organization, que son la famosa homogenización, uniformación de marcas para competir, logos. No, no, eso es juego de legos. El ego de este, el ego del otro, el ego de la otra. No, no, eso no lleva nada a juego de apostadores, stakeholders. Así lo llaman shareholders, de que comparten, no, es shareholders in the God of faith. Compartir, pero en la fe de Dios. No es un bien común como atesorando riquezas, como atesorando conocimientos, como atesorando cosas. Eso es egolatría, eso es el enemigo, el adversario opositor, patrocinador de todas esas estratagemas y todas esas herramientas que llaman ahí guerra, que es el lenguaje bélico, como dice Jaime Pineda del grupo de pensamiento ambiental de Patricia Noguera. Bueno, otros de los espacios que tenemos aquí para conversar e interactuar y congregar con ellos para avanzar en gracia de Dios en la construcción. Pero eso todo se queda ahí en el papel o se lleva a la práctica en un activismo, que era lo que decíamos al inicio. Entonces la gente asume militancia como a militar con un partido político para hablar de paz, para hablar de seguridad social, para hablar de salud pública. Eso es del papel al terreno y ver qué resulta de esa interacción. Estamos equivocados, atrasados, anacrónica, antagónica y analfabéticamente, alma y cuerpo, tanto ambiental como terrenal y sideral, todavía con una educación basada en los famosos constructos de contenidos, de mallas curriculares y de planes de estudios de formatos, de mando y control, como decía Michel Foucault, la microfísica del poder para ejercer el poder político. Políticas, medidas y acciones, la orden, que no es ni siquiera de liderazgo, no liderazgo en el sentido empresarial, sino de tomar hacia pecho, o sea, de ser evangelizador, pero tomando, y nos falta mucho, bendito mi Dios, misioneros del amor con Cristo y llevarlo a las comunidades. Por tanto, es evangelización ambiental en la educación, cultura y formación, pero no al estilo como lo hacían, y bendito Dios que nos cojan confesados, decía por ahí un profesor de la Facultad de Salud Pública, como decía Abadio Green en el libro Significados de Vida, que es significar de acuerdo a la Madre Tierra. No, nosotros invitamos a significar en Dios. Cuando se habla allí en la tríada de arriba de significativo, es significación en Dios. Y si no lo has hecho,
por favor, amorosamente, vamos allí, te acompañamos. Esa es la evangelización. En la cátedra mística, en la mistificación del proceso, en el trabajo que es íntimo, ya en el que se comparte con comunidad, venga así, que es en la voluntad de Dios. Y ahí es donde Jesús mandaba en la palabra de Dios hoy, que se proclamaba en el Evangelio de San Lucas, de 2 en 2, de los 12 apóstoles, ya después de que aquel amigo, amigo del enemigo, decide no continuar el proceso más que acogerse a la misericordia de Dios. Ese sí es, como decía en la palabra hace unos días, el que rehúsa a aceptar la gracia del Espíritu Santo. Esos son los pecados contra el Espíritu Santo. Se condena, se aleja de la salvación. Dios no ofrece castigo. Es el mismo ser humano quien se castiga por su desobediencia, por seguir insistiendo en la desobediencia y por no acogerse a la beneficencia que hace Dios con la gracia de la salvación, de la restauración que hizo Cristo derramando en la cruz por todos. Pintar de rojo el planeta, claro, con la sangre de Cristo, no matando más gente, martirio. Hoy meditamos en la palabra de Dios precisamente escuchando a Everardo Cázares de la provincia de Austin en Estados Unidos, Texas, que en Hechos de los Apóstoles citó de hoy, narró de los acontecimientos de Esteban, que fue mártir, por decir que veía a Jesús allá como Cordero del Dios en el reino de los cielos, después de haberles narrado toda la síntesis del Antiguo Testamento hasta Jesús y después de Jesús con los apóstoles, porque eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que venimos acompañando en la lectura diaria, en gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo y con la gracia en la inspiración en Jesús, como evangelio vivo, activo y proactivo. Y él apedreado allí por los fariseos, escriba a la gente que todavía después de muerto, de ver los resultados de la resurrección de Dios, se niegan a seguir viendo que eso sigue vivo, los testimonios son vivos, de seres activos, y ocurrieron, y es nuestra fe y es no para discutir, no es para la reflexión, no es para qué opinas, no hay opinión, es de vivencia, vívala, tenga su experiencia de vida plena, como estamos haciendo en esta propuesta, más que propuesta, en esta construcción colectiva, en esta investigación, acción, visión ambiental, de proceso de admisión ambiental universitaria, de unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental. Las complejidades son unas, las redes de investigación, acción, visión ambiental son otras, ARNA, Action Research Network de Américas, ahí nos llegó con Víctor Negrete hace un tiempo también, venimos tejiendo también con él en el Montería, y hay otras redes que con Manchola, ha estado en Brasil, también de la Red de Investigación Acción de las Américas, pero se retoma la investigación acción participativa, ya con la perspectiva que hicimos en 2014 en Cleveland, en Ohio, cuando hacíamos el doctorado en educación ambiental, porque esto es una construcción colectiva, hacía en cabeza en representación por la Universidad de Antioquia, pero también por la representación por la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, por el Instituto de Caracas, Pedagógica de Caracas, el IPC, pero también de comunidades de República Bolivariana de Venezuela, académica, científica y técnica, con el tutor en su momento, Víctor Díaz, que fue el primer tutor de la primera fase del proyecto, cuando se aprobó el proyecto de investigación, que daba completud también en cursos de estudio independientes con él, 2 de ellos, para construir la tesis, y precisamente la propuesta de tesis doctoral, pues tesis en su fase previa, ex ante, durante, ex post, porque es planear, ejecutar, evaluar. Y en esa configuración, entonces, cumplir todo el ciclo curricular académico, plan de estudios, con notas sobresalientes de 10. Pues no por destacar, pues, fuera del perogrullo, pues, y por ser peyorativo, sino por el cumplimiento que exige la universidad en esa comisión de estudios, en el papel, ahí puesto en el papel, y la ejecución, pero sujeto a causas de fuerza mayor, situaciones de fuerza mayor, sociales, políticas, económicas en República Bolivariana de Venezuela y Colombia,
Y aquí hablando de planes de desarrollo, plan de desarrollo de la universidad, plan de desarrollo regional, plan de desarrollo nacional, amarrados a unas geopolíticas, con dos sistemas de gobierno completamente distintos, que se quiere decir allá llaman de izquierda, pues que lo social comunista, pero que es un capitalismo de Estado, eso es una socialdemocracia, pero eso es otra cosa, eso es parte de ese proceso en República Bolivariana de Venezuela. Y este país de Colombia, que toda la vida ha sido arraigado al imperialismo, sin entrar en esa discusión de lo político ahora y el tema de paz y esos protocolos firmados, no, es la paz del alma, la paz interior, es la felicidad interior, en plenitud, en gozo, en alegría con la resurrección de Cristo. Y es la libertad que da en Dios, hacer la voluntad del Padre Creador, es para dar gracias a Dios, para dar gloria a Dios y ofrenda de amor de Dios permanente todo lo que se siente, piense y se haga, de su ser vida y obra, por sus obras, hechos y acciones. Eso quedó claramente consignado en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación 2021. ADN, amor, Dios y naturaleza. Para dar gloria a Dios, antes que a cumplir a las instituciones y a la persona que se hace como servidor público. Claro, pues que el servicio, más que público privado, es servicio comunitario a todo el mundo, pero es porque Dios nos manda en libertad, y es obediencia a Dios. Desobediencia civil a lo que se sale, porque en la norma se cocinan, se fragúan cosas, se ponen ahí en lo escrito cosas que son el del enemigo, del adversario, el patán. Uno no puede estar en incoherencia. Ética, moral y proféticamente conectados con Dios, lo demás no. Entonces llega lo institucional oficial, es que a quién le sirven, a quién le han estado sirviendo y a qué le sirve un proyecto allá escrito con una incoherencia, que es un proyecto vinculando una persona de Dios, persona humana, como, entre comillas, sujeto, pero es un recurso de una administración financiera. Y te meten ahí en una lista de chequeo porque se le asigna un rubro para administrar, es que eso no es administrar, a la persona no se le administra. María Santísima administra gracias, pero las concede el Espíritu Santo, pero es Dios el orquestador de la obra. Él la creó, Él la maneja y Él la lleva al término que quiera, cuando quiera y como quiera. Que productos y resultados, y es que eso no depende de uno. Las fuerzas mayores, físicas, de lo político, de lo social, si muchas dependen de lo humano, en la estructura social, cultural, política, obviamente en la estructura económica, que está en lo social, inmiscuida. A veces uno no sabe ni por qué, porque la economía no es de un bien común, no es de un bien vivir, no es de un bienaventuranza, sino que es sumar partes, datos estadísticos, geográficos, sociodemográficos, de ubicación de grupos etarios, indios o indígenas o nativos, de negros, que es casi lo mismo, de esclavos, mulatos, y de blancos, occidental, cuello blanco. En este estado de Venezuela, que así se llaman estados, que comunican. Estado Aragua, también se llamaban provincias, pero todo lo mismo de Europa, europeizado al máximo. Toda la vida históricamente, desde, ya no entraré en el tema en detalle, pero de las dictaduras de Pérez Jiménez y todo eso, sirviéndole a imperios en Europa. Entonces están las Guyanas holandesas, están la portuguesa, y están de Nederland, Países Bajos, Holanda, y está Portugal, y todos España, canarios, vascos también, de todo. Entonces, claro, allá es ya en chiquito, por eso se llama Venezuela, Venecia y Mujerzuela, y eso lo consigue uno en campo. Esos son datos que los tiene la gente en el corazón o en la mente, en su historia, en su historicidad, porque no ha sido oficialmente publicada. Todos estos testimonios de vida se viven, y una universidad administrando una academia que está desvinculada de las realidades, de los procesos naturales, sociales, culturales, de un dimensionamiento ambiental, que es lo que se viene desarrollando para ser evaluado en su momento, pero que si todavía no se ha generado la cultura, o sea, la educación, cultura y formación de los que habrían de ser formadores, si hablando de generaciones
con ese modelo tradicional, teórico, práctico, o sea, la teoría, la práctica y la evaluación. Eso no funciona así. Eso es lineal, eso es cartesiano, eso es puntual. No, eso es por las complejidades ya, todos orquestados en los procesos. Vida, plan de vida, planes de vida, todos para dar vida al plan de desarrollo. Pero esos planes de desarrollo regional, nacional, internacional, a los geopolíticas, las agendas de las Naciones Unidas, en caso de salud, de la Organización Mundial de la Salud, todas esas agencias, pero todas desde la base es el plan de la creación que está en la creación, la huella, el arquetipo natural, genético, energético, biomimesis, Richman, némesis, Humberto Maturana, y bioenergesis sintergética, por citar Jorge Carvajal, pero desde el plan de Dios. De ahí para allá no hay nada. Entonces se podrá dar cuenta en un formato de un contrato, asignándole un recurso a un miembro de la comunidad, donde no se está valorando todo en su plenitud, ese ser siendo, todas las circunstancias y todos los efectos replegados de eso, daños a la moral, daños a la ética, daños a la familia, daños a las relaciones, conflictos. Eso está sopesado como externalidades de un proyecto. Hubo un dimensionamiento ambiental de un proyecto cuando debiera ser un proceso de vida, cuando la universidad tiene que cumplir con un bienestar universitario, además de cumplir con lo académico, y que lo académico esté vinculado con la sociedad, porque esa es la responsabilidad social, lo dijo Adela Cortina en la Cátedra Centenario en la Universidad Libre el año pasado, precisamente derivado de acciones hemos tenido ese acercamiento con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, donde se está declarando todo esto, la responsabilidad social, la ética aplicada, además de la ética. Es que no es cumplir solamente la Constitución, las normas y la ley, hay que mirar de dónde vienen, porque si no son leyes divinas, en amor, verdad y justicia divina, eso es del enemigo, ese es del adversario, ese es el patán. Y precisamente que hablan de las libertades, de Adorno y con todos esos adornos de la Escuela de Frankfurt, no, es la libertad en Dios. Hacer la voluntad de Dios para dar gloria a Dios, no más. Y ahí cada ser tiene esa libertad para hacerlo. Y está escrito también en las leyes humanas, Constitución Política de Colombia, en los estatutos universitarios y todas esas cosas, que es respetar las creencias, es respetar las ciencias, los estilos de formación, los campos de conocimiento y todo eso. Y cuando se complejan, que eso es otro decir, si son 5 áreas de formación en complejidades, en ciencias, en gerencia, en ingeniería, además de en educación, 5 de nivel de especialización a doctorado, ¿cómo ponderan eso? Para marcarlo con un solo marcador allá de la lista de chequeo, o ingeniero sanitario, en ese caso maestría en ciencias ambientales y potencial doctorado, pero se viene ejecutando conforme al plan, que más que un plan de trabajo, un plan de desarrollo es en el plan de Dios, tiene sus tiempos, el kairos, y se ha de dar gloria a Dios en algún momento. Los frutos podrán de ser de uno, o en otro, o en otras generaciones, quizá no los vea. Y ahí falla una educación por proyectos. ABP, aprendizaje basado en proyectos. No, es que eso no funciona en un calendario, un cronograma de GAN, en un marco lógico. Eso es ilógico. Y más que ilógico, no es sabio. Y está el conocimiento humano, pero está la sabiduría divina y está la experiencia de vida propia. Cada situación es singular. Es única, irrepetible, es indelegable e imprescriptible de cada ser siendo conexión mística con Dios. Y eso tiene que quedar claro, respetarse profética, ética y moralmente. Además de científica, técnica y académicamente. Además de social, cultural y diversamente, porque eso es otra de las cosas. Viene la convicción moral, ética y profética de Laudato Si, una universidad fundada por la congregación de nuestros hermanos franciscanos. Fray Rafael de la Serna, la Madre Tierra, Abadio Green y la comunidad Gunadule y otras comunidades Avia Yala, tanto de Colombia como de sur, norte y Centroamérica, como se les llama,
o se les ha llamado desde la conquista. Pero están comunidades indígenas de Ubuntu, esto es más que todo de negros, hermanos raíz alto del África, esclavos, en Cartagena de Indias. La liberación de los esclavos de nuestro hermano, bueno, no recuerdo ese momento. Y así por el estilo, todos. Martín de Porres, que le preguntaron cuál es la riqueza que tiene, y le llenó la iglesia de negros a un cardenal por allá. No le gustó porque pensó que era una ofensa. No, es que esta es nuestra riqueza, los pobres. La misericordia de Dios. Bueno, y ahí está. Pero no es la rectora, sí es madre tierra de la alma mater. Alma mater de acuerdos de lo político, tratados y firmas de lo político, para favorecer un desarrollo económico. O sea, la cosa por encima del sujeto, del ser. Es completamente contrario al orden natural, a la creación, a la divinidad. Eso es el enemigo, el adversario. Y hay libertad. Hay que ser coherentes. Por tanto, son procesos en continuum, procesos de vida. Ahí tenemos estudiantes de las regiones, del país, de otros países, van en un proceso. Se sembró la semilla, dice la palabra de Dios hoy. Quizá no nos toque a nosotros, lo decía Wilson Tamayo en la meditación, ver los frutos. Viene la evangelización, recoger la semilla, decía el Señor. La miel es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué? Porque hay que recoger la gente, generar las redes de confianza, o sea, eso es administración. En gracia de Dios, cada uno administra su gracia. María Santísima repliega de las carismas de todos en cada ser. Único e irrepetible, indelegable. Es una experiencia de vida propia. Subjetiva, claro. Por eso son redes, pero hay que entramar. Es en el orden divino, en el kairos, el cárderis, según el biorritmo de cada quien cómo conecta. 3, por citar 3 momentos, 3 tríadas: meditación, oración, ayuno y acción. 1, vida sacramental, bautismación, común unión y la confesión, conversión. Y la conversión tiene 3 vertientes a su vez. El que va recto en su santificación, porque por gracia de Dios, como María Santísima, predestinada desde antes de nacer a ser la Madre de Dios, virgen, santa y pura. Y en su vida, casta, obediente y humilde. Hemos seguido ello de testimonio. Bendito Dios, nos falta mucho. Y después asunta a los cielos por su Hijo unigénito. ¿Cómo dejar aquí a mi mamá sufriendo, metida con esta jauría que no aprendieron conmigo? Pues lo diría uno, bendito Dios, pero si son rebeldes, si blasfeman contra el Espíritu Santo, es decir, no aceptan la gracia, la misericordia y el amor, y se burlan y se ríen y maltratan, eso hizo Cristo en la cruz por todos, liberarnos de todo ello, y negarse a aceptar ese sacrificio de Cristo, los seres amados. Y eso es una de las aristas de la universidad, tanto de Antioquia como todas las universidades fueron fundadas. Que se diga por la Inquisición, no, la Iglesia, pero la lectura, la escritura, la filosofía nace de allí, porque nace de Dios, nace de la sabiduría divina, el conocimiento humano, que es la inteligencia, la vía, voluntad de Dios, inteligencia basada en la sabiduría del Espíritu Santo, y la actitud humana, o las actitudes, que es llenarse de esas gracias, esos dones, pero ser agradecido con Dios. Es que eso no se lo inventó el hombre, eso no lo da un título de estudio, eso no lo da un PhD, pobre hombre diferente, no, pobre hombre obediente, PHO, pobreza, humildad y obediencia, franciscano. Ese es el reconocimiento, el doctorado, bendito Dios, nos lo va a dar allá la iglesia, la cátedra mística, mi Dios, algún día. ¿Cuál sea el doctorado? El más humilde, Dios nos favorezca con eso. Franciscanos, eso, aquí en campus, sirviendo a la comunidad, haciendo puente. En la información, el conocimiento, lo que llaman la inspiración, pero no tanto humana, sino divina. Y de las otras especies, inspiración colectiva. Compartir redes de bien, servicio y confianza. Fe, confianza y esperanza en Dios. Eso es. Se puede mostrar basado en el Deus ontonómico, orden natural,
que sin estar subyugado al tirano, bajo el imperio de los siglos, que sea 20 y 21 siglos que llevan, pero antes de esas humanidades, siempre el tirano, que los egipcios, que los romanos, y ahora ¿quiénes? Los tiranos del siglo XXI. La globalización, lo mismo, esclavitud del alma, de la mente y del cuerpo, de los hijos de Dios, Sión, Israel, todo el mundo, toda la humanidad. El hombre no está hecho para someter al hombre, también es criatura de Dios y es para aportar en la creación de Dios, creer en Dios, creerle a Dios y co-crear con Dios. Para eso fuimos hechos. Para eso hemos tenido la gracia a través del Espíritu Santo. Talentos, dones. Hemos tenido ese carisma y gracias para dar frutos algún día, pero no al hombre, no a las estructuras sociales, culturales, no, para dar frutos a Dios. Y esa es la libertad que se reclama. De tal manera que eso caduca, ese contrato en su obsolescencia, por anacrónico, por antagónico, por analfabeta, en la dimensión ambiental, planetaria y sideral. Una medida puesta ¿qué? ¿Con datos de dónde? ¿Estudios de qué? ¿Proyecciones de qué? ¿Es que acaso uno tiene la vida comprada? ¿Cuánto vive? Mi papá decía tan lindo, una vida es un día en miniatura. Un día es una vida en miniatura. ¿Cuántos años tienes, papá? Ya los otros me los gasté, ya con 86 años. Tengo lo que mi Dios quiera de aquí en adelante, eso es sabiduría, eso es bien vivir, eso es lo que dicen los libros del eclesiástico, el Eclesiastés en sabiduría. Salmo 89, enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato. Uno cree que porque está joven va a vivir mucho, ¿quién dijo? Y porque está viejo se va a morir primero, ¿no? Para repartirse en la herencia y de pronto se mueren primero los conspiradores. Eso no es así. Bien vivir, tanto que es la virtud que desde la Grecia, que es lo que ha movido estas sociedades occidentales del conocimiento, lo decía de la Cortina y de todos estos seminarios de ética, ciencia y educación, congresos internacionales de ética, ciencia y educación, 3 versiones, vamos para la cuarta, Dios mediante este año es la quinta. Viene a ser de 2021, 2020, 2021, 2022, la cuarta, Iberoamérica. Dios mediante estaría ya de la Cortina, de España. Y eso es lo que sí, la virtud en Grecia, la sabiduría, pero sabiduría es de lo humano, eso es conocimiento, porque no es sabiduría divina. Por desgracia, Grecia no estaba antes, no está en el cristianismo, entonces no se codificó desde ahí como habría de ser, todavía sigue hablando de dioses, de baales, de pagamentos, o sea, de lo mismo, herejías, de las mismas cosas que se le acusan a las cruzadas. No, recuerden, hermanos descruzados, orden de los carmelitas descalzos, voltearon la cruz para lo que debe ser, Cristo en la cruz, no como la cogieron allá como espada. Eso es otra cosa. Ese es el enfoque completamente adverso, ese es el enemigo adversario que cogió la cruz como no era. Y se ha metido a la iglesia, y se ha metido a las estructuras, y se ha metido al corazón humano para debilitar por cualquier filtro, por cualquier orificio se filtra y va socavando en el alma, en la mente, en el cuerpo, va tallando y va sometiendo. Y esos son pactos firmados, bendito Dios, hemos caído en eso, supeditados, sometidos, subyugados, en firmar ese tipo de contratos con el tirano. Lo decía Pedro Justo de Río hace unas 2 o 3 semanas en la predicación. No haga tratos, ni contratos, ni alianzas con el tirano. Y uno de los tiranos ha sido ese. No, que la necesidad del empleo, que la necesidad de la salud, que la necesidad de la educación, todo eso son miedos, mercado de miedos, formas de sometimiento, de esclavitud. Bendito Dios, dejamos ahí porque en gracia del Espíritu Santo ha sido una inspiración, pero no quiero entrar en las pasiones humanas y en el ego, para hablar en lo propio.
pero eso no tiene sentido que se siga manejando en las instituciones. Sigan siendo bendecidos, se les ama más que sentido, significado para Dios, y no tiene forma de agradar a Dios con eso. Estamos contrarios, yendo en esa perspectiva adversa, perversa y reversa del enemigo, del adversario, el opositor de Dios. No se puede tener dos amos, a Dios o al dinero, que es lo mismo. La expresión se volvió el fin, dejó de ser un medio, una energía, hace mucho rato, pero ese es el patán. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto. Dios mediante, mañana conectamos. Un abrazo.